Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que nos estés escuchando en Spotify o nos estés viendo en YouTube. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo capítulo de Terapia de Bolsillo. Soy Sergio Vergara y en esta ocasión estaremos hablando sobre si eres un genio, que quizá tal vez no lo sabes, y hablaremos sobre las inteligencias múltiples. Pero exactamente ¿de qué vamos a estar hablando, Ceci? Soy Cecilia López y el día de hoy vamos a estar hablando de las inteligencias múltiples. Tenemos un pequeño quiz para que puedas descubrir cuál es tu inteligencia predominante y también cómo desarrollar las otras inteligencias. Quédate, no te lo pierdas. Si alguna vez te han dicho que quizá no eres tan inteligente o conoces a alguna persona que es completamente brillante en algún área, pero que por alguna razón no se le dan las matemáticas, no significa que no sean unos genios o unas genias. Entonces, si quieres descubrir qué clase de genio eres, quédate, comenzamos. Bueno, Ceci, vamos a comenzar ahora con este tema sobre si tal vez las personitas que están allá en casa son unos genios o unas genias, y en este momento realmente no lo saben, ya que durante mucho tiempo han estado considerando tal vez algún tipo de inteligencia que probablemente no sea su preferente, no sea la más desarrollada, pero que al final puedan llegar a ser unos genios. Sin embargo, casi siempre la genialidad se mide a partir de la inteligencia, por eso tenemos que definir primero qué es la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia, Ceci? La inteligencia es la facultad que tiene la mente que permite aprender, entender, tomar decisiones y formarse una idea de la realidad. ¿Y qué son las inteligencias múltiples? La definición de Howard Gardner es la capacidad de resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en una o más culturas. Es decir, en esto no se limita solamente a la capacidad propia de la resolución de problemas, sino más bien también a la creación de productos, de creaciones que sean importantes para una cultura. Entonces, en esto puede estar, por ejemplo, una obra de teatro, que la crees, o que sepas bailar bien y que puedas aportar hacia otras personas. Lo considera como que es algo que solamente alguien con una inteligencia desarrollada podría realmente realizar. Es importante que la comunidad científica en un principio no acogió también a esta teoría como lo hicieron después, y comenzaron a consumirlo los diferentes educadores y educadoras alrededor del mundo, que se empezaron a dar cuenta de que muchos y muchas de sus alumnas no correspondían con la descripción que era tradicional de la inteligencia. Es decir, yo sé que este niño o esta niña es sumamente inteligente, sin embargo no puede desempeñarse como los otros, no puede aprender, por ejemplo, fracciones, pero no podemos negar que son personas con mucha inteligencia. Sí, porque de pronto las principales que se toman en el sistema educativo, por ejemplo, pues es la inteligencia lógico-matemática y la lingüística, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay un libro que se llama El Elemento, de Ken Robinson, en el que también hace muchas ilustraciones, si gustan leerlo, sobre diferentes personas que son considerados genios de nuestra época, como Elton John, por ejemplo, a quienes tuvieron muchísimas dificultades en la escuela, o muchas personas que son, por ejemplo, atletas prominentes o bailarinas prominentes, regularmente tienen muchas dificultades en las escuelas, porque pues yo no quiero estar sentado aquí haciendo algo súper aburrido, de estar viendo un pizarrón lleno de letras, símbolos que no tienen un sentido para mí. Sabes, lo que yo quiero y la manera en que se quiere expresar mi cuerpo, en la que se quiere expresar mi inteligencia, en la que me siento cómodo o cómoda desarrollándome, es algo completamente diferente. Sí, de ahí viene esa perspectiva en donde a los padres intentan pasar esta información. El hecho de es mejor potencializar como ya las competencias que de por sí tiene tu hijo o hija, en lugar de querer que aprenda algo que no le gusta o que no quiere o que no se le da. Sí, hay un meme que me gusta muchísimo, que lo vi mucho en Facebook, es donde se ve una boleta de calificaciones y, por ejemplo, dice matemáticas 7 y música 9. Y entonces, en lugar de regañarle por el 7, se ve que le compra una guitarra. Entonces, si esta persona tiene estas habilidades, ¿por qué de pronto limitarla? ¿Por qué ponerse
esta cuestión de, mira, en esto va súper mal, entonces hay que enfocarnos y te voy a poner 5 horas para que estudies esto que no te gusta. Y que honestamente, como platicábamos hace un ratito, por ejemplo, la raíz cuadrada, voy a hacer una confesión a nivel nacional, internacional, de que no sé sacar la raíz cuadrada. Lo aprendí para el examen y punto. Después se me olvidó, pero no he tenido que volverlo a hacer fuera de la escuela. Nunca he tenido así de, híjole, ya llegó este usuario o esta usuaria y tengo que sacar la raíz cuadrada para saber cuál es el tratamiento que voy a seguir. Es decir, no es funcional para el rubro en el que yo me desempeño. Por lo tanto, se podría presumir, por ejemplo, que la inteligencia más desarrollada en mí es la interpersonal, la intrapersonal, que me facilita la comunicación con otras personas, comprender sus emociones y de este modo ser empático para poder hacer algo que le sea en beneficio, que no sea simplemente que venga y ni me escuchó, ¿no? Entonces, estas capacidades que tenemos de manera particular las personas y que nos ayudan a desempeñarnos y que incluso determina si un trabajo nos va a agradar o nos va a desagradar. Sí, al final todo el tiempo estamos resolviendo problemas, que precisamente es donde se emplean los diferentes tipos de inteligencia, que todo el tiempo se trata de estar resolviendo problemas de manera fluida, de manera cotidiana. Así es. Bueno, vamos a comenzar con un pequeño quiz en el que ustedes van a determinar qué tipo de inteligencia de las 8 que propone Howard Gardner, que de hecho se extiende a 9 con inteligencia emocional, pero lo vamos a ver en un momento, ¿cuál es la que está más presente en ustedes según las cosas que les gustan hacer o se les facilita hacer? Entonces vamos a comenzar con la primera inteligencia. ¿Cuál es, Ceci? Si tu inteligencia predominante es lingüístico-verbal, probablemente te gusta o se te facilita leer, escribir, contar cuentos, hablar, memorizar, hacer crucigramas o sopa de letras. Si tu inteligencia predominante es la lógico-matemática, probablemente lo que se te facilita hacer o te gusta hacer es resolver problemas, cuestionar, trabajar con números o realizar experimentos. Si tu inteligencia predominante es espacial, probablemente se te facilite hacer lo siguiente: diseñar, dibujar, construir, crear o mirar dibujos. Si tu inteligencia predominante es corporal o kinestésica, probablemente se te facilite o te gusten las siguientes actividades: moverte, tocar, hablar, bailar, actuar o expresarte con lenguaje corporal. Si tu inteligencia predominante es la musical, probablemente te guste o se te facilite cantar, tararear, tocar un instrumento y escuchar música. Si tu inteligencia predominante es la inteligencia interpersonal, tal vez se te facilite o te gusten las siguientes actividades: tener amigos, hablar con la gente, juntarte con la gente, trabajar en equipo, todo lo que implique estar con personas. Si tu inteligencia predominante es intrapersonal, probablemente se te faciliten las siguientes actividades: trabajar solo, reflexionar y seguir tus intereses. Si tu inteligencia predominante es la inteligencia naturalista, probablemente se te facilite o te gusten las siguientes actividades: participar en la naturaleza o hacer clasificaciones, como quienes coleccionan mariposas u otro tipo de elementos de la naturaleza. Escríbenos en los comentarios cuál inteligencia es con la que más te identificas. Es importante que sepan que una inteligencia predominante no significa que sea la única. Tenemos diferentes tipos de combinaciones de estas inteligencias en nosotros. Se puede desarrollar, ¿no? Así es, pueden desarrollarse. De hecho, les vamos a decir en un momento qué tipo de actividades podrían realizar para comenzar a desarrollarlas. Pero es importante distinguir que primero que nada tenemos diferentes combinaciones de esto. Por ejemplo, pensemos en un ingeniero que por supuesto que debe de tener seguramente inteligencia lógico-matemática, pero también tiene que tener algún tipo de capacidad, por ejemplo, para comunicarse con las otras personas, ¿no? Por ejemplo, para conseguir un trabajo seguramente tuvo algún tipo de inteligencia interpersonal. Para conducir hacia el trabajo necesita su inteligencia espacial y kinestésica, ¿no? Para poderse comunicar y hacer su currículum probablemente ocupó su inteligencia lingüística verbal. Entonces, para diferentes cosas ha tenido que utilizar diferentes tipos de inteligencias y no es solamente como que una la tengan que tener y todas las demás ya no.
pero primero distinguir cuál es el tipo preferente y obviamente distinguir el tipo preferente de las personas que están a tu alrededor. Existe una novena inteligencia que de hecho fue adoptada por Goleman, fue descrita por Goleman, que implica una combinación entre la inteligencia intrapersonal e interpersonal, es decir, la capacidad de conocerte a ti mismo o a ti misma y de relacionarte o entender las emociones de otras personas, que sería la interpersonal. Necesitamos, por ejemplo, para poder comunicarnos con otras personas de una manera efectiva, el hecho de poder comprender, creo que ella se está enojando, a ver, no, mejor ya háblale bonito, a ver, ir midiendo, a eso me molestó, entonces mejor me alejo. Este tipo de cuestiones de poder ir entendiendo cómo me voy sintiendo, pero al mismo tiempo de que comprendo mis emociones, puedo comprender que la otra persona también las tiene. Y regularmente esta inteligencia es una de las que, según estudios, determina mucho más la probabilidad de que una persona tenga éxito en la vida, más allá que el coeficiente intelectual, que es esta medición de tus capacidades de resolver problemas matemáticos, como muchas veces lo hace la escuela. Sí, porque necesitamos saber relacionarnos e interactuar con las demás personas en el momento de estar en la escuela o en el trabajo y en todos los ámbitos sociales. Claro, y en el trabajo, Ceci, ¿consideras que solo es necesario llegar con un muy buen currículum o llegar ahí con mi boleta? O de pronto llevo mi Cardex y me dicen, órale, 9.9, contratadísimo, sueldazo. ¿Crees que eso pase? No, usualmente ya los especialistas en recursos humanos pues están evaluando cada vez más la inteligencia emocional, la capacidad precisamente de resolver problemas, aparte de la inteligencia lógico-matemática, porque realmente es la capacidad que tenemos para adaptarnos a los cambios lo que nos ayuda a resolver más problemas y a ser más exitosos. Incluso el hecho de que podamos trabajar en equipo, por ejemplo, es algo muy deseable. Imagínate que tienes a una persona que es un genio de las matemáticas, pero a todo el mundo le habla súper mal o no le interesa para nada el resultado del equipo. O sea, ese tipo de cuestiones, por ejemplo, no son valoradas actualmente en los trabajos. Sí, y sobre todo en algunas empresas pues buscan que la persona se adapte a los valores que tiene la empresa, ¿no? Sí, incluso actualmente uno de los requisitos importantísimos que piden en las empresas es la capacidad de trabajar bajo presión y la tolerancia a la frustración. Básicamente es que pues no a la primera vayas a aventar el trabajo porque pues es mucho trabajo. Dicen por allí que incluso es como el permiso para explotarte, pero que viene detrás del burnout. Este síndrome que hace que se nos quememos en los trabajos, pero definitivamente el hecho de que puedas comprender tus propias emociones y no caigas ante la primera acumulación de trabajo o desorganización, pues bueno, también es bastante valorado en el mundo actual. Sí, aunque afortunadamente ya cada vez más como las leyes están como apoyando a cuidar un poquito más la salud mental de los trabajadores, ¿no? El hecho de poner normas, aunque pues obviamente tal vez no todas las empresas las están aplicando, pero por lo menos ya hay algo como una iniciativa de cómo cuidar la salud mental. Sí. Siendo mayo, pues mandamos una felicitación a todos los maestros y maestras que son muy importantes en la formación de todas las personas de nuestro país, de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y también es importante distinguir que en la escuela, por ejemplo, no se da la misma prioridad a todos los tipos de aprendizaje, a todos los tipos de inteligencias. Por lo que es muy importante que se considere cuando trabajamos con niños, niñas o personas que están en plena educación, distinguir que no todos y todas aprendemos de la misma manera. Entonces de pronto imagínate a alguien que es muchísimo más espacial, tal vez aprenda más a partir de que trabaje con cosas, que tenga que amar, que tenga que manipular, que de pronto quiero escribir, ¿no? Hay algunos que quieren escribir, hay otros que tal vez lo que pasa con las tablas, ¿no? 1 por 1, 2, o sea, que tenga que tener un cierto ritmo porque su inteligencia musical le puede ayudar a memorizar. Entonces, cada vez es más importante adecuar el tipo de educación a la diversidad de personas que existe, distinguir que no todos y todas aprendemos de la misma manera ni tenemos el mismo tipo de inteligencia, nos permite verdaderamente poder tratar a los demás y educar de una manera más efectiva.
Sí, claro. Bueno, eso significa que cada materia podría ser impartida tomando en cuenta las diferentes inteligencias. Claro, y de pronto también es importante distinguir que muchas veces nos preparamos, por ejemplo, para un examen. Entonces estoy estudiando toda la noche y no dedico ni 5 minutos a prepararme, por ejemplo, para el estrés que me causa el examen. ¿De qué sirve que me sepa todas las respuestas y cuando llego estoy tan nervioso que no me acuerdo de absolutamente nada? Por lo tanto, el hecho de que las personas no se conozcan siquiera, no conozcan sus emociones, no sepan, ok, voy a respirar y voy a hacer esta meditación y voy a hacer, o sea, ¿qué prácticas puedo realizar para comenzar a dominar esta ansiedad? Y a disminuir el estrés. Así es, aprender a disminuir el estrés, creo que es un superpoder que todos quisiéramos, ¿no? De que tengamos digo que hay muchas técnicas que vamos a tratar en futuros programas para poder disminuir el estrés, la ansiedad, estas sensaciones desagradables, pero esto no es algo, por ejemplo, en lo que trabajemos en las escuelas o si alguien recuerda o alguien le ayudaron de alguna manera, pues que nos cuente en los comentarios. Sí, normalmente la inteligencia intrapersonal e interpersonal no, bueno, como bien lo mencionaste, no es algo que se le dé mucha prioridad. Claro. Distinguir también cómo es que se forma nuestra inteligencia, es decir, de qué depende, qué tipo de inteligencia desarrollas, pues tiene al menos 3 factores importantes, que tiene que ver con tu carga biológica, es decir, si nos parecemos muchísimo a nuestros padres, gran parte de nuestra capacidad, nuestras inteligencias vienen derivados de allí, pero también pueden darse cuenta que, por ejemplo, sus hermanos y hermanas no tienen exactamente la misma capacidad. Salió artista y a mí no puedo hacer ni un dibujo, ¿no? Quiero dibujar un perro y nadie sabe si es un caballo o un cochino. Entonces, digamos, no tenemos exactamente las mismas habilidades. Y sin embargo, depende de esto. Pero también existen otras cuestiones, por ejemplo, culturales, donde imagínate que tienes un profesor que te alienta, que te dice, oye, tú como que escribes muy bonito, a ver, ¿por qué no? A ver, un poema, te lleva para que vayas a los debates, es decir, que alguien te esté alentando, que alguien reconozca alguna de tus inteligencias y te aliente a desarrollarlas, por ejemplo, no es tan común, pero también depende de que alguien vaya orientándote. El último factor sería antecedentes culturales e históricos, es decir, en qué momento de la historia nosotros estamos aprendiendo y con qué culturas estamos interactuando. Va a depender en gran medida de nuestra inteligencia. Claro, Cosas que desarrollemos. Cada cultura favorece distintas inteligencias a lo largo de la historia. Por ejemplo, pensemos en los orígenes de la humanidad. Cuando estábamos cazando, tal vez mi capacidad de bailar no sería tan valorada como mi capacidad de lógica para poder hacer una trampa y capturar a un animal para poder cocinarlo y comer. Pero al final es esta cuestión de que no siempre se valora exactamente lo mismo. Incluso el estatus socioeconómico marca qué es lo que se favorece. Por ejemplo, muchas personas no tienen realmente la opción de decir a qué se quieren dedicar. Por ejemplo, el caso de que ocurre, tu papá quiere que seas médico o abogado, pero pues la verdad es que tú quisieras ser músico. ¿Qué pasa si de pronto lo que me llama es mi inteligencia musical, es lo que tengo más desarrollado, pero mi contexto cultural me dice que tengo que desarrollar otro tipo de inteligencia, que tal vez no sea mi favorita, tal vez no disfrute tanto hacerla? Entonces, comprender que tus hijos y tus hijas son personas diferentes a ti, que no están esperando exactamente lo mismo y que probablemente se desempeñarían y serían más exitosos o exitosas si pudieran explotar exactamente el tipo de inteligencia que más predomina en ellos, que más natural les es, pues aquello que disfrutamos hacer regularmente, pues nos ayuda mucho más. El hecho de que, bueno, comentábamos hace un momento que no tenemos una sola inteligencia, es decir, tenemos una predominante, pero todas están presentes de alguna manera en mayor o menor medida. El hecho de que podamos desarrollar algunas que no tengamos desarrolladas en este momento, por ejemplo, esta cuestión de yo no sé bailar, pero tal vez no sé bailar porque nunca he practicado, porque tengo pena, porque en mi familia dicen que aquí nosotros no bailamos, o alguien te dijo alguna vez que tú no tienes ritmo, y entonces o tienes tanto miedo a exponerte ante las personas que ni siquiera lo intentas.
Entonces, el hecho de que nosotros aprendamos o desarrollemos alguna de nuestras otras inteligencias, como lo dijiste hace un ratito, podemos desarrollarlas. Claro, y nos ayuda a ser más integrales. Definitivamente no es la misma manera en la que vemos el mundo las personas con diferentes inteligencias. Me acuerdo, por ejemplo, en esta serie de Da Vinci, obviamente es ficción histórica, pero regularmente marcan que esta persona que era muy lógica matemática, de pronto ve el mundo en cuestión de ángulos, de grados, o sea, todo este tipo de cuestiones que, por ejemplo, a mí no me pasaría por la cabeza. Hay otras personas, por ejemplo, que ven el mundo a través de los comportamientos, porque los entienden. Entonces, esto es lo que están viendo todo el tiempo. Hay otras personas que probablemente su mundo tenga que ver por completo con la música. Todo tiene una emocionalidad, todo, se acuerdan de las películas por el soundtrack que estaba en el momento en el que una escena pasó. Entonces, recordamos las cosas de manera diferente, y el hecho de que exploremos y desarrollemos nuestras otras inteligencias también nos permite realmente poder crecer como personas. Entonces, vamos a comenzar a decir cómo es que pueden desarrollar cada una de estas inteligencias a través de unos hábitos simples que pueden ir incorporando en su vida. Entonces, vamos a mencionar algunas actividades que pueden comenzar a incorporar en su vida diaria para empezar a desarrollar alguna de estas inteligencias. Si aparte de lo que vieron al principio, con esta sí me identifico, también pueden regresar el video, pueden recomenzarlo para ver qué es aquella con la que no se identifican nadita y que probablemente sea importante que empiecen a hacer cosas para mejorarla. Si lo que tú quieres es desarrollar tu inteligencia corporal o kinestésica, puedes comenzar, por ejemplo, a practicar algún tipo de deporte como el box, como el karate, como la yoga. Puedes inscribirte en una clase de baile. El punto es que puedas mover tu cuerpo. Puedes también con tus familiares o amigos hacer juegos de mímica u otros juegos como los Legos, por ejemplo, o estos cubos para armar. Ayudan muchísimo para el desarrollo de este tipo de inteligencia. Así como pues en una de esas haz una coreografía de tu canción favorita, haz retos de TikTok. Tú decides exactamente cómo lo puedes hacer, pero el punto es que muevas el cuerpo, te comuniques con él, puedas entenderlo. Incluso algunas cuestiones como estas meditaciones de mindfulness, en el que tienes que concentrarte en una parte de tu cuerpo que regularmente en tu mente no existe porque nunca le has prestado tanta atención, te ayuda a desarrollar este tipo de inteligencia. Para desarrollar tu inteligencia naturalista, podrías hacer las siguientes actividades, como visitar pueblos mágicos, museos, explorar libremente, hasta hacer algunas actividades familiares como una caminata a ciegas, organizar un día de campo en donde tú te permitas experimentar ese momento. Puede permitir crear un ambiente familiar más sano y equilibrado. Ay, ya se me antojó desarrollar esos hábitos, los pueblitos mágicos. Si ustedes lo que quieren es desarrollar su inteligencia musical, lo que podrían hacer es, por ejemplo, ir a un karaoke con tus amigos, tus familiares. Aparte de todo, se refuerzan los lazos familiares, trabajas incluso sobre tu timidez. La segunda actividad podría ser poner música de fondo mientras realizas diferentes actividades. Por ejemplo, mientras te bañas, te pones a cantar y a bailar, por ejemplo. Mientras estás estudiando, tal vez pones una música tranquila, sin letra, que simplemente esté allí. Tengo una amiga, por ejemplo, que con música electrónica que esté de fondo le ayuda muchísimo más a concentrarse. Puedes aprender la letra de tus canciones favoritas, que muchas veces a veces ni siquiera nos la sabemos, entonces aprendértela, cantarla e incluso analizar qué es lo que está diciendo. Y si quieres hacer eso, por cierto, puedes visitar nuestro capítulo, el antepasado, que puedes analizar las letras de algunas canciones que a veces pueden hablar hasta de dependencia, pueden hacerte que pienses cosas del amor bien. Sí, es el capítulo 20 para que no se les dificulte buscarlo. Así es, perfecto, gracias, Ceci. Bueno, ¿cuál es la siguiente, Ceci? Si quieres desarrollar tu inteligencia interpersonal, puedes escribir un diario, también escribir cartas para expresar tus emociones, participar en un podcast o hacer lives. Todas estas actividades te ayudan a desarrollar tu inteligencia interpersonal.
Y si quieren participar en uno, pueden venir a Terapia de Bolsillo, mándenos un mensaje. Si lo que tú quieres desarrollar es tu inteligencia visual espacial, podrías hacer algo como crear un álbum de fotos, por ejemplo, con tu pareja, o los momentos felices con tu familia, o con tus amigos, o incluso tus propios viajes, o lo que a ti te gusta hacer contigo mismo, pero ayuda con el desarrollo de esta inteligencia. Puedes también hacer meditaciones guiadas, que también puede ayudar a que desarrolles tu inteligencia emocional, pero estas meditaciones guiadas regularmente te hacen que vayas a un lugar imaginario y que intentes imaginártelo, entonces eso propicia a que desarrolles este tipo de inteligencia. También jugar algunos juegos como rompecabezas, memoramas o el Pictionary, ¿no? En donde tienes que hacer algunos pininos para poder expresarte a través de cuestiones más visuales. Si lo que quieres desarrollar es inteligencia lógico-matemática, puedes hablar en código con alguien, llevar el control de tus gastos o hacer juegos de lógica y descubrimiento. Si lo que tú deseas es desarrollar tu inteligencia intrapersonal, es decir, la capacidad de conocerte a ti mismo o a ti misma, la primera actividad que puedes realizar es definitivamente ir a terapia. No hay nada que ayude más a tu propio conocimiento como platicar sobre ti mismo, ti misma y reflexionar sobre tus propios pensamientos, ideas irracionales o racionales. Escribir tu autobiografía podría ser también una actividad que te puede ayudar, es decir, verte a ti desde tu propia perspectiva, pero muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que hemos hecho durante nuestra vida, quiénes somos o quiénes pretendemos ser, y explicar a otras personas tu filosofía personal de vida, el hecho de comunicarle a otros qué es lo que piensas, de cuáles son tus convicciones, cuáles son tus valores, qué es aquello que tú apruebas, aquellas causas sociales a las que te gustaría ayudar, por ejemplo, ayuda a que tú mismo te conozcas y permitas que otras personas también te conozcan. Si lo que quieres es desarrollar tu inteligencia interpersonal, puedes participar en debates, reflexionar sobre algún tema y platicarlo con alguien más, platicar con un amigo acerca de alguna crítica constructiva que le quieras hacer y conocer otras culturas, aprender un nuevo idioma, leer, viajar, que nos ayuda muchísimo a abrir más nuestra mente. Y si deseas desarrollar tu inteligencia emocional, recuerda que es una combinación de estas dos tipos de inteligencia: conocerte a ti, conocer a las otras personas, y esta vinculación se vuelve mágica, puede ser muy importante a la hora de que te puedas comunicar y avanzar en la vida, incluso para ser más exitoso. La inteligencia emocional, por cierto, es una habilidad que puede trabajarse en psicoterapia. Hagan su cita. Están muy divertidas, hazlas todas y cuéntanos tu experiencia. Así es. Entonces, como ven, la inteligencia, primero que nada, no es algo que sea inamovible a lo largo de la vida. La inteligencia es más que simplemente saber hacer cálculos matemáticos. En realidad se desenvuelve en todos los aspectos de tu vida, y realmente si una parte de tu autoestima se encuentra dañada por el hecho de que alguien haya considerado que no eres tan brillante como lo esperaban, pueden ser tus padres, puede ser algún maestro, que sepas que realmente tienes alguna de estas inteligencias y que puedes enfocarte en ella, puede ayudarte incluso para que puedas tus hijos elegir su orientación vocacional, o sea, a qué se quieren dedicar durante la vida. Si es que no te sientes contento donde estás, probablemente es porque ni siquiera tiene que ver con aquello que tú disfrutas hacer, aquello que es natural para tu mente procesar ese tipo de información. Entonces, el hecho de que conozcas y pongas atención en las diferentes formas en que tu inteligencia se puede expresar puede ayudarte de maneras increíbles. Por ejemplo, a mejorar tu autoestima. Tiene beneficios en que te vuelvas un líder más positivo, por ejemplo, al valorar cuáles son las inteligencias de tus colaboradores. Claro, y a ser más creativo al poner en práctica todas estas actividades que de verdad nos llenan de vitalidad y energía. Así es. Bueno, pues vamos a pasar a las conclusiones, y también coméntenos, ¿les gustan más los capítulos cortos, los capítulos largos, los capítulos con invitados, los capítulos en donde hablamos de un tema en específico para desarrollar algún tipo de habilidad? Cuéntenos qué es lo que les gusta ver en Terapia de Bolsillo para que hagamos más contenido del que a ustedes les gusta. Entonces vamos a pasar a nuestras conclusiones. Ceci, ¿cuál es tu conclusión sobre las inteligencias múltiples y si son genios o no? Lo que yo quiero reafirmar es que para desarrollar nuestra inteligencia
hay que ejercitarnos diariamente, así como ejercitamos nuestro cuerpo para fortalecerla. Así tenemos que fortalecer nuestra inteligencia con estas actividades que les hemos recomendado o tal vez otras actividades que ustedes prefieran. Mi conclusión es que realmente la inteligencia lógico-matemática, como lo hemos explicado en el transcurso de este programa, no es la única ni es la principal. Así que podemos empezar a desarrollar otras habilidades, como adaptarnos a los cambios, la inteligencia emocional, que depende de la inteligencia intrapersonal e interpersonal, los que nos pueden ayudar a lograrlo. Mi conclusión tiene que ver con que primero entendemos, porque también hay otros profesionales que están viendo este programa, que existe una polémica, siempre existe una polémica sobre esta teoría de las inteligencias múltiples, ya que muchas personas no están de acuerdo, digamos, en considerar estas capacidades o estas fortalezas como inteligencias, es decir, denominar a saber bailar, por ejemplo, como si eso fuera una inteligencia, pero realmente el hecho de considerarnos a los seres humanos como que no todos somos iguales, que realmente aportamos y la humanidad no sería tal si no existieran todo este tipo de inteligencias que nos hacen como una diversidad tan interesante, que nos enriquece como humanidad y que tienen que ser valoradas, no solamente, o sea, en la oportunidad de trabajo, tienen que ser también valoradas para que podamos ganar sueldos justos y no simplemente aquello que se beneficia de manera regular, como se ha hecho históricamente, como la lógica matemática. Reconocer que desarrollar estas inteligencias, pero aunada a cualquiera de ellas, desarrollar tu inteligencia emocional es fundamental para tu éxito en la vida, que puedes desarrollarlo en psicoterapia. Y que también es importante, si tienes hijos o hijas, que puedas reconocer cuál es esta inteligencia que es predominante en ellos y que puedas ayudarles a que las desarrollen, a que se sientan seguros, a que no les critiques por el hecho de que no se desempeñen como tú quisieras, porque honestamente la manera en la que tú te desempeñas no es la única. Reconocer que existe que existen muchos otros que tienen otros tipos de inteligencia que merecen ser valorados y no sobajados por el hecho de que no corresponden con lo que la cultura dicta. Eso es también muy importante y por eso es que hay que poner especial atención en este tipo de temas. Les agradecemos muchísimo el que nos hayan escuchado o visto en YouTube o en Spotify y les pedimos por favor que se suscriban si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguno de nuestros capítulos. Les agradecemos y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.